Sí, así funciona el sistema. Bueno, creo que ya estamos en contacto con Jorge Rulli. Jorge, ¿estás allí? Sí, te estoy escuchando, Mario. Bueno, por llamar. Jorge, lógicamente que teníamos ganas de hablar contigo. El martes de la semana pasada, 10 de diciembre, se inició en la Argentina una etapa nueva, podríamos decir, en algún sentido, por lo menos desde la política. Hay distintas miradas y nos gustaría un poco conocer tu mirada respecto a este proceso que se inicia, digamos, formalmente con la asunción de Alberto Fernández a la presidencia de la Nación y el cambio prácticamente de los equipos de gobierno, tanto a nivel nacional como, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Mira, a ver. ¿Querés que empecemos? Mi mirada. ¿Querés que empecemos por otro lado? Realmente, bueno, he debatido con algunos compañeros en el sentido que, bueno, yo en el 2003 con un grupo de compañeros escribimos un libro que se llamaba Estado de Gracia, donde arguíamos la necesidad de concederle al nuevo gobierno, después de la explosión del 2001 y 2002, un periodo, ¿no? Un periodo en el que suponíamos podía haber debates, podía haber nuevas ideas. Yo hoy no estoy de acuerdo porque te diría que esta película ya la vi. Uh-huh. Entonces no espero nada de esta película porque presumo cuál podría ser el final. No veo hasta ahora una idea nueva. Veo que en el plano económico, que para muchísima gente es lo más importante, se siguen planteando temas de macroeconomía y el precio del dólar y los impuestos a los turistas o a las compras en el exterior. Bueno, son los temas de siempre, hace mucho tiempo que estamos dando vueltas en esta calecita, ¿no? Después el tema del hambre, bueno, ya con los que gestan el hambre podría bastar, pero de todas maneras no hay una idea nueva, por lo menos que tenga que ver con la producción de alimentos, ¿no? Sino claro, siempre con las góndolas, con el modo con la cocina misma, no va más allá, ¿no? Me parece que el precio de salir del macrismo, que es lo que mucha gente arguye, que había que salir como fuere, yo sigo insistiendo, como lo dije desde el primer día, el precio ha sido altísimo, ¿no? Altísimo. Altísimo porque, bueno, hemos convalidado una serie de situaciones, que la corrupción ahora se convierte en presos políticos, que el respaldo a las mafias municipales del conurbano ha sido muy grande, y que el asistencialismo ha sido convalidado en todas sus formas y necesariamente va a tener que ser aumentado porque la gente es lo que la gente espera, ¿no? Una mayor dependencia del Estado en todo sentido para las cuestiones primarias de la vida, la vivienda, la comida, la educación de los niños, sí. A eso parece que estamos acostumbrados y es lo que demandamos, y sobre todo desde una población hacinada en los conurbanos que es decisiva a la hora de votar, de manera que estamos atados a un proyecto yo diría de la inmediatez, ¿no? De la inmediatez más elemental. No hay dónde debatir una idea de nación, un proyecto más ambicioso o que tenga que ver con el cambio climático. Parece que en la Argentina el cambio climático no interesa. Las formas de unir la antigua demanda de establecer lazos de unión con América Latina, bueno, hoy se reducen a una especie de complicidad entre gobiernos que han sido depuestos o gobiernos progresistas que han fracasado, ¿no? Como dijo Alberto Vuela, se convirtió todo en una mesa de saldos, ¿no? El Grupo Puebla, una mesa de saldos, porque el que no está perseguido por la justicia, más o menos,
y eso es lo que me parece que estamos errando la política exterior, ¿no? En ese sentido. Y con respecto a nuestra presencia en Madrid, yo creo que ha sido nula. Me refiero a la COP, en un momento decisivo del cambio climático, cuando ya la amenaza de catástrofe está en el horizonte más cercano. Claro. Y bueno, no sé, el que se ha puesto a cargo del ministerio a Cabandier, que no se le conoce ningún antecedente en el tema, tampoco ninguna preocupación, y su formación política me hace prever que lo que menos le interesa es el tema de los ecosistemas, ¿no? Me refiero a que él viene de una prosapia familiar absolutamente Partido Comunista, del viejo Partido Comunista, ¿no? Me parece la persona menos indicada, pero bueno, es lo que tenemos y no puedo ser optimista. No puede ser optimista. Bueno, has hecho un repaso bastante amplio. Vuelvo al principio con algo que tiene que ver con el hambre, que es un tema lógicamente que nos angustia a todos, la malnutrición, la desnutrición, sobre todo en los más chiquitos, en los niños, en los adolescentes, en los abuelos. Ahí, ¿por qué no sentís que hay que restablecer un vínculo entre el ser, o sea, el habitante, el ciudadano y la tierra, y que la tierra sea digamos, la base sobre la cual la alimentación de la familia se vuelva a sostener? Como yo te digo, que lo vivía en mi propia casa, que yo tenía una casa en zona urbana, pero mi abuela, que era gallega, venía y en el fondo de casa teníamos todo un huerto. ¿Y no crees que hay que restablecer ese vínculo? ¿Cómo lo pensás? Claro. ¿Cómo lo pensás? Claro, pero eso es parte de una visión que me parece difícil que se pueda tener desde Puerto Madero, donde para este peronismo minúscula se ha ubicado hoy día, ¿no? Tratar el tema del hambre desde Puerto Madero inhibe, a mí me parece, toda esperanza de hablar de la producción. De hecho, bueno, si se siguen inspirando en Perón, que yo no sé si será así, pero si se inspiran en Perón hablaba de que cada uno debía producir por lo menos lo que produce. Claro, debía producir por lo menos lo que consume. Claro. O una parte de lo que consume, yo diría, pero bueno, acá el común no consume nada. Por eso, a mí me parece que un plan efectivo contra el hambre tendría que iniciar con una ley que permita cultivar, te digo, esto se ha hecho en la ciudad de París recientemente. Ajá. O sea, el permiso de cultivar en cualquier lugar, incluso en París llegan a las plazas públicas y a los macetones con flores del municipio, o incluso en paredes colgantes con unas telas que hoy se venden con bolsillos, con bolsillos donde se coloca tierra y se llaman paredes verdes, bueno, o en los tejados, así dice la ley, está permitido cultivar alimentos en cualquier lugar, y ello no implica discutir la propiedad del lugar, ¿comprendes? O sea, claro, si hay un terreno baldío en mi barrio, yo tengo derecho a cultivarlo y el dueño no tiene por qué sentirse agredido en sus derechos de propiedad. Qué interesante. Lo mismo en las laderas en los costados del ferrocarril, en cualquier lugar, incluso en una plaza pública, bueno, con todos los riesgos de que otro tome lo que yo cultive, por supuesto, pero ya ahí estamos en otra situación. Lo importante es que desde el Estado se auspicie y se respalde la iniciativa de cultivar alimentos, ¿no? Y eso no está para nada, al contrario. A mí me da la impresión a veces que así como los niños creen que el dinero sale de los cajeros automáticos, es muy de niño eso. La dirigencia política argentina cree que los alimentos salen de la góndola, ¿no? Esa es la impresión que a uno le deja, que están convencidos que salen de la góndola y que hay que resolver cómo llegan a manos del que tiene hambre. A mí me parece que
esto, ver el tema del hambre y de los alimentos fuera del contexto del modelo rural y de las producciones rurales, se hace muy difícil, y se hace un poco increíble, ¿no? Yo te digo, aquí ocurrió algo hace un mes, unas declaraciones del Congreso de APRESID, que es la Asociación de Siembra Directa, donde ellos, que fueron los que motorizaron este modelo en los años 90, impulsores de la siembra directa, que se complementaba con un amplio espectro de herbicidas, sí. O sea, el no laboreo del suelo se completaba con químicos. Ellos fueron los partidarios de esto y los promotores, y acompañaron la sojización del país durante muchos años. Ahora reconocen haberse equivocado en los últimos 30 años y proponen una agricultura que produzca alimentos saludables, que no confronte con los consumidores, que no confronte con las poblaciones rurales, etcétera, etcétera, ¿no? Han sido discursos muy importantes que hemos tratado de divulgar desde abajo, desde donde estamos nosotros, desde la opinión pública, sí. Pero que no han tenido la menor resonancia a nivel del Estado o a nivel de las autoridades competentes. Al contrario, siguen adhiriendo a continuar con la soja, cuando la soja ya no es negocio, que te lo dice la gente del campo, cuando la gente del campo a todo riesgo está metiendo vacunos en sus campos para recuperar el suelo, porque el INTA reconoce que se ha perdido la mitad de la materia orgánica del suelo en las zonas más ricas de la Argentina, en la planicie. Una locura. Es una locura. Entonces, APRESID dice que durante 30 años se equivocaron, que tendrían que haber vuelto mucho antes a las rotaciones, a los cultivos variados, y que no se puede hacer agricultura sin ganadería. Esta es una idea fundamental. Desde la prehistoria, el hombre siempre hizo agricultura y ganadería. Incluso la oligarquía vacuna, la que tenía apellidos vascos, la de la Sociedad Rural Argentina, hacía 4 años de agricultura y 4 de ganadería. Entonces, el modelo socialmente no era sustentable porque explotaba a los peones y era parte de una Argentina colonial, pero ambientalmente el modelo era sustentable, claro, porque era de 4 y 4 años. Ahora no, ahora se ha hecho soja durante 20, 25 años seguidos. El suelo está destruido. Sí. Jorge, ¿qué tal? Daniel Pérez te habla. Hola, Daniel. Quería, más allá del modelo productivo agrícola ganadero, sí, hay otro tema que es fundamental con respecto a la alimentación, a la producción de alimentos, que es la cadena de distribución. Yo recuerdo hace un par de años atrás, seguramente lo conocés, en la Facultad de Agronomía hay una feria agrícola que se lleva adelante cada 15 días, o sea, fin de semana por medio, y ellos habían planteado salir de la facultad el fin de semana que ellos no estaban ahí, al barrio de Devoto, a la plaza, y la municipalidad se lo prohibió porque había conflicto con esta feria que promueve el gobierno de la ciudad, que maneja un empresario afín al gobierno, y no les permitieron directamente, o sea, siguen funcionando dentro de los predios de la facultad, pero porque es un terreno privado y la facultad es autónoma, pero claro, no pueden salir a la calle. Claro, todos estos mismos productores, sí, ¿no? A mí me parecería correcto que las preocupaciones por el hambre se encuadren en un amplio espectro de medidas que van desde esta ley que yo proponía de producir comida en cualquier lugar, incluso en propiedades de otros, pero sin discutir la propiedad, a todo el tema de las cadenas de distribución y las ferias. Las ferias, no solamente las ferias, los puntos de mercadeo. Los puntos de mercadeo es un lugar, una esquina, puede ser pero que se le entregue a los productores, no a la intermediación, porque estamos cansados de la intermediación.
Hemos perdido el mercado de abasto y el... Sí. Y bueno, acá hay un problema de la clase dirigente. La clase dirigente, estoy hablando en general, Sí. sin mencionar banderías políticas. La clase dirigente argentina realmente no cree en las ferias, ¿no? Uno se da cuenta, no cree menos en los puntos de mercadeo, menos en que el vendedor le explique al consumidor las características de lo que vende. Yo he estado en ferias de Canadá, que me acuerdo que como estaba escrito en francés no entendíamos, porque era un puesto vendía verdura. Siempre cuento esto porque me impactó mucho, ¿no? Porque decía con trampas para bichos. O sea que el productor decía que él trabajaba con trampas para bichos. O sea, claro, cuando nos acercamos y le preguntamos qué significaba esto, nos explicó que tenía trampas de feromonas. O sea, es una hormona que atrae al macho y lo mata. El macho entra y no puede salir, ¿comprendes? No se pueden reproducir. Entonces, es una manera de disminuir de manera radical una plaga. Le vas matando una gran cantidad de machos y lógicamente la plaga disminuye. ¿Y por qué te lo anunciaba? Porque no te estaba diciendo que no usaba pesticidas. Lo que se estaba diciendo que la producción con trampas de feromonas hacía presumir que los plaguicidas que usaba debían ser mínimos. Claro. ¿Comprendes? O sea, no te lo negaba, pero te daba a entender que él estaba en un tránsito. Y me conmovió ¿cómo te diría? La sensibilidad del productor en este caso para decirle a sus clientes que él prácticamente no tenía necesidad de usar venenos, que los usaba pero de la manera mínima en situaciones extremas. O sea, una honestidad de partida, ¿no? Después había otros que sí, que decían que estaba libre de agrotóxicos, ¿no? Bueno, y tenés una serie de gradaciones. En Barcelona, por ejemplo, observábamos que había 4 tipos de huevos. Te vendían con 4 precios. Estaba el huevo de jaula, de gallina en jaula. Estaba el huevo de gallina en piso. Uh-huh. Estaba el huevo de gallina que verdea, o sea que tiene un lugar, un espacio donde salir a retosar y verdear. Y después estaba el huevo agroecológico. Comprende 4 precios, 4 calidades. Esto tiene que ver también con la cultura del consumidor, y con el precio, ¿no? Y con tu situación económica. Pero digamos, en la Argentina no tenemos estas posibilidades, no. Lamentablemente, uno a veces dice los pobres comen mal, y la verdad es que los ricos también comen mal. En general comen mal. O sea, comer afuera tampoco significa que vayas a comer mejor. No. Es en la Argentina puede ser una ruleta rusa, sí. Realmente comer afuera. Pero, claro, pero ¿cuántos? Yo no le voy a dar razón a Menem, ¿te acuerdas que decía que los chicos ricos sufrían la tristeza? Pero sí. ¿Cuántos chicos ricos no se alimentan a salchichas y papas fritas, ¿no? Ruli, ¿qué tal? Daniel de Abrantes te habla. Quería aprovechar esta interesante conversación y hacer un pequeño comentario de una anécdota que me pasó hace apenas un mes y pico atrás. Mi hija vive en Alemania y estuve visitándola, y ella, digamos, forma parte de una red que está muy preocupados de jóvenes por el tema de la comida que se tira, ¿no? Entonces, van a los supermercados, a distintos lugares a buscar la comida que se descarta y la reciclan y promueven el consumo de eso, ¿no? Y me pasó de estar caminando por la calle y de repente me para mi hija y me dice: uy, mirá qué lindas bananas que dejaron acá, las voy a llevar y voy a hacer un pastel en casa. Y se llevó las bananas que levantó de la calle, que estaban ya bien moraditas, y con eso hizo una comida. Y para mí fue todo un ejemplo de parte de mi hija, un aprendizaje que yo hice ahí, de cómo también en las pequeñas cosas vas construyendo una conciencia distinta, una conciencia y una cultura, sí. Yo siempre comento, mi abuelo portugués
y con toda una historia, digamos, de campesino. Vivía sobre la avenida General Paz. Un día, caminando por la avenida, ve una colmena y va a la casa, se agarra un serrucho, serrucha la rama con la colmena y se la lleva para la casa. Y cuando murió mi abuelo en la terraza, que vivía en una casita en un terrenito de 10 por 30, había 12 colmenas, ¿sí? En la terraza de mi abuelo. Y mi abuelo además producía absolutamente todo lo que consumía, tomate, hasta el tabaco se plantaba porque era fumador de pipa y plantaba y cosechaba su propio tabaco. Y esto en un terrenito de 10 por 30, ¿no? Y aprovechando lo que nos da el suelo hasta en la ciudad, ¿no? Esto de sobre la avenida General Paz ver una colmena y recuperarla para una producción doméstica. Bueno, y si eso lo podía hacer la generación de tu abuelo, que lo hizo la generación de todos nuestros abuelos, ¿por qué no se podría hacer ahora? Claro. Porque el Estado, a mí me parece que el Estado invalida al ciudadano. Se perdió el conocimiento también. Y bueno, pero el Estado tendría que ser más duro, tendría que decir, señor, usted tiene hambre, sin embargo, el terreno baldío que tiene al lado de su casa está lleno de dientes de león. Claro. Tendría que ser más duro el Estado y decirle, bueno, señor, si usted no sabe alimentar a su hijo, bueno, se lo tendremos que entregar a alguna escuela o a algún lugar que lo alimente, pero dejemos claro que usted no está capacitado para ser padre, porque me parece que la Argentina tenemos por lo menos 2 generaciones de gente que no conoce el trabajo. ¿Y el programa Pro Huerta cómo lo ves? El programa Pro Huerta que tiene tantos años y que, bueno... no lo veo mal, trabajó mucha gente buena, voy a aclarar esto porque voy a hablar mal del programa. La verdad que no quiero hablar mal de la gente que trabajó allí, que se comprometió duramente, pero el programa es una hipocresía, porque el INTA al pequeño productor, al campesino, al chacarero pequeño no lo supo defender ni inventar un modelo para que sobreviviera. Claro. Le vendió siempre el modelo del más grande con el cual fue a la ruina. Yo conocí gente que tenía 10 hectáreas y por asesorados por el INTA hacían 10 hectáreas de tun en el norte, por ejemplo. Yo decía, pero ¿y tenés huerta? No, pero tendrías que dejar media hectárea para gallinero, no, nada. ¿Comprendes? Y lo mismo con la yerba mate, lo mismo con la soja. O sea, nunca el INTA pensó un modelo para el pequeño productor. Cuando el pequeño productor, arruinado por la sojización, llegó al barrio o la villa, ahí le vendió el Pro Huerta. Y eso, por eso me digo que es una hipocresía, ¿no? Una hipocresía del INTA. Fíjate que el Pro Huerta del INTA nace financiado por Desarrollo Social. O sea, desde el principio fue un programa asistencial. No productivo. Claro. Y nace en los años 90, cuando Héctor Huergo era el presidente del INTA. Cuando Solá aprobó la soja RR, en esa misma época, ¿no? Entonces fue un paliativo menemista para la pobreza que despertaba el modelo rural del agronegocio. Claro. Que en general, más que ser aprovechado por los sectores carenciados y de la villa, donde más de una vez se hizo una huerta y cuando volvieron a la semana se encontraron con que había una casilla en el terreno que habían limpiado o que habían plantado, fue un programa que aprovecharon sectores medios. Yo tuve bastante que ver en esa época, discutí mucho con el responsable del INTA en esa época acerca del Pro Huerta y bueno, nació como programa asistencial, y bueno, y donde se gastaba en merchandising, se gastaba tanto o más que en semillas. Qué bueno, qué locura. Sí, fue de la época realmente de la época de Menem. No tengo buenos recuerdos de ese programa, en una época en que se decidían. Yo trabajaba por la huerta familiar,
por recuperar las tradiciones. Me encontré con gente, lo que vos me decís, me lo contaron tantos, me decían, cuando yo fui chico, mi madre estuvo 16 meses, era maestra, 16 meses sin cobrar el sueldo. Y en mi casa no faltó nunca la comida en la mesa, porque mi abuela trabajaba en el fondo, con el gallinero, la conejera y la huerta. Y nosotros nunca dejamos de comer comidas variadas y sanas. Y a veces el hombre en medio de un bosque me decía, te estoy hablando de la zona allá de Sarandí, de las islas, del DOC Sur, me decía, todos estos árboles los planté cuando los plantó mi abuela, mi abuelo, y me llevaba de la mano a mí que tenía 3 años. Dice, yo nunca produje más que esas escarolas chiquititas. Dice, porque no encontré algo que fuera más rápido de producir y de vender. Realmente muchas veces encontré esta autocrítica, ¿no? Lastimera de muchos argentinos que me decían eso. Mi abuelo producía de todo, me dijo una vez uno, y yo a mi hijo no le enseñé ni a enchufar la plancha. Claro, sí, una... Tremendo. Incluso esta anécdota me sirvió para conseguir un puesto en el Estado, en el área de agricultura. Bueno, es una anécdota porque esto fue en una época muy dura de asalto a los supermercados, y un funcionario me pidió que lo dejara bien parado ante alguien que era director de Clarín, Citrinblum. Y Citrinblum había apadrinado a un club de barrio de gente muy pobre que hacían fútbol, y bueno, y ocurrió que entonces yo fui y les di una charla, y después Citrinblum le dijo, me acuerdo que le dijo a Felipe Solá, ¿vos sabés quién es Rulli? Sí, yo, claro, sé, sabía mi historia en el peronismo. Le dijo, no, le dijo, yo lo reuní con 2 tipos, 2 negros del barrio, dice que si ustedes los ven en una calle oscura, se orinan encima. Así, dice, y este hombre a uno lo hizo llorar. Bueno, fue allá por los años 90, ¿no? Y entonces, me acuerdo que en ese momento la esposa de Solá hizo un gesto ostensible con el codo, así de picardía, y le dijo, Felipe, ¿qué estás esperando para ofrecerle un laburo a Rulli? Era secretario de Agricultura. Bueno, así fue como entré en el Estado, ¿no? Hasta que... Haciendo llorar a un negro. Claro, ¿viste? Así, haciendo llorar a los negros. Mira vos, triste rol el mío, ¿no? Pero justamente yo a tanta gente la vi llorar, y yo creo que es importante reconocer, mi abuelo producía de todo y yo no sé hacer nada. Bueno, así se empieza. Digamos, lo que uno siente es que el Estado no convoca a recordar y valorar estas culturas. Sí, y el sistema educativo también, que está ausente de esto, ¿no? Totalmente ausente. Agrego a lo que vos decís, acá en la mesa, Mario y yo somos compañeros de la escuela secundaria y transitamos una escuela que para nosotros fue todo un orgullo haberla transitado, que era la escuela técnica del famoso ENET, y yo me acuerdo que, bueno, vos, Daniel, también, el otro integrante de la mesa, somos 3 técnicos. Somos 3 técnicos. Y el hecho de que la educación te vincule con la producción manual pero te cambia la mirada de la vida, ¿no? Te cambia, claro. No solo esa producción manual puede ser hacer un banco en la carpintería, o puede ser plantar una huerta, pero es esa vinculación del trabajo con las manos, ¿no? Sí, bueno, esto también yo ni me atreví a decirlo, pero parte de una revolución posible, como hoy tendría que ser una revolución, es la primacía del trabajo manual, ¿no? Que fue, bueno, así, esta fue la más grande revolución de la historia de la humanidad, que es la revolución contra la esclavitud. Se basó en la primacía del trabajo manual,
y después la fraternidad o el amor fraternal, ¿no? Cuando cae Roma, los pueblos, las aldeas campesinas que tenían millones de esclavos que se veían a sí mismos como esclavos y que hubo que humanizarlos, y el método era el trabajo manual y el amor fraterno, ¿no? Del primer cristianismo. Los primeros monasterios que eran democráticos y donde fundamentalmente se trabajaba la tierra. La gente vivía muy aislada porque los bosques estaban llenos de bandidos y salteadores, y ahí se constituyeron las primeras comunidades posteriores al imperio romano, ¿no? Y que se basaron en la igualdad entre hombres y mujeres, las asambleas y además el comunal, que era la tierra común, que todavía en Europa, en España, yo estuve en lugares donde hay tierras comunes, que son de todos, aunque el Ministerio de Agricultura de España, cuenta a lo largo de la historia haber expropiado 28 millones de hectáreas de comunal, ¿te das cuenta? De tierras, 28 millones, para constituir el Estado. O sea, el Estado en España, en Italia, se constituyó sobre la tierra campesina. Claro. Bueno, en gran medida en lo que hizo Garibaldi, ¿no? En Italia, pero justamente yo me encontré con que estaba yo tratando de investigar en Roma, en Feltrinelli, la famosa librería del que era amigo del Che, y estaba investigando sobre los brigantes, quería saber qué son los brigantes, y la empleada me estaba indicando unos libros, y se me acerca un italiano y me dice, mire, me dice en italiano, esta señorita no sabe, dice, no es este el libro que lo va a ayudar, y entonces me recomienda otros libros, ¿no? Para averiguar sobre estos bandoleros, que los mataban igual que aquí a la época de Felipe Varela, que los mataban y después les sacaban fotos vestidos con el fusil en la mano, ¿no? Bueno, y entonces me dice, yo le explico que quería saber esta historia, esta parte de la historia de la unidad de Italia, y él me dice, pero usted entonces usted no sabe por qué su abuelo tuvo que emigrar. Pero no se refería a mi abuelo, se refería a la generación de mi abuelo, claro. Finales del siglo XIX. Y le digo, no, bueno, es emigrante económico. Me dijo, no. Dice, su abuelo, como tantos otros italianos, se tuvo que ir porque le quedaba, o eran brigantes o se iban a América. Estaban de más en la Italia de la unidad. Eran materia descartable. En realidad fueron emigrantes políticos de la constitución del Estado Unido en Europa, ¿no? Tuvieron que emigrar. Y a tal punto que mi abuelo, en la Revolución del 90, mi abuelo era anarquista, y en la Revolución del 90, cuando los radicales estaban asaltando los cuarteles y formando las milicias, en plena revolución mi abuelo estaba peleando con otros anarquistas en la calle contra la caballería de la policía montada, ¿no? Que a su vez la mayoría habían sido prisioneros de Roca, eran indios mapuches que los habían reconvertido con el uniforme y el sueldo, obra social no había en aquella época, y que estaban gozosos de poder pegarle a los blancos sablazos en las calles a nombre de la ley, ¿no? Bueno, los famosos cosacos, y en medio de esta trifulca terrible, que debía ser durísima, se abrió una puerta y los muchachos se pudieron recoger en ella, y entraron en tropel, escapando de la policía, por una puerta que se abrió, y esa puerta era la de mi abuelo materno, ¿no? Y ahí mi abuelo, que ni siquiera sé si hablaba español, porque recién llegaba, tenía 25 años, se flecha con mi abuela Elvira, ¿no? Así empezó imagínate el árbol que tengo yo, ¿no? Jorge, me justifica. Jorge, ese árbol me justifica. Te lo llevas en el ADN. ¿Sí? Por ahí si se nos corta, nos volvemos a comunicar, ¿eh? Porque te digo que podemos tener un corte ahora. Jorge, bueno. Hay algo que no dejaría de preguntarte, porque
En fin, una vez me dijeron que el Estado argentino, o el Estado en general, en la Argentina es propietario, esto me lo dijeron en el 2003, ¿es propietario? Te voy a decir, de 300.000 hectáreas. No, mucho más. No, perdón, de 30 millones de hectáreas, de 300.000 kilómetros cuadrados. ¿Escuchaste lo que te dije? Te lo digo. Sí, parece mucho, no sé por qué, de dónde. De tierras fiscales. Me dijeron que no tenés un dato al respecto, ¿no? No, no tengo, no. Bueno, pero me dijeron que sí. No, mira... que no eran, que eran tierras. Una vez también, más o menos para la misma época, en el año 2003, me dijeron que hasta se podía producir en la Patagonia, porque en realidad el gran problema de la Patagonia no es tanto la tierra, sino la falta de agua, pero el agua falta porque en los deshielos el agua viene de la cordillera de los Andes y se va al mar sin que nada la retenga y no sirve para el riego, por tanto. ¿No crees que hay poca reflexión o poco debate respecto totalmente. a estas cosas? No, mirá, hay un caso en la zona cercana a Trelew, el INTA, en cooperación con productores con los que se han asociado, están haciendo una experiencia, la provincia los convocó, una experiencia notable con ovinos, y resulta que la meseta donde llega humedad del mar en una zona y en la otra llega de la cordillera. Bueno, la zona media de la Patagonia se está despoblando porque por abuso de majadas de ovejas se ha sobrepastoreado y se ha empobrecido el suelo, y el viento se lo lleva al suelo, se lo lleva al mar. Claro. Y se ha permitido esto a lo largo de los últimos años, y entonces directamente ya no vive nadie. Entonces empezaron a hacer un trabajo de pastoreo racional, dividiendo el campo y concentrando el rebaño, al estilo de lo que se hacía, de lo que hacen los rebaños en época, cuando el hombre no está. Por ejemplo, en las películas documentales tomadas desde el aire de los rebaños africanos, vos ves el rodeo totalmente apretado porque alrededor hay un círculo de depredadores. Entonces, que se van comiendo los más débiles o los enfermos, pero el resto del rebaño está apretado y come junto, y cuando se traslada deja el suelo abonado y ha comido todo, lo bueno y lo malo. En cambio, cuando vos haces pastoreo extensivo, el animal come solamente lo que le gusta, claro, y lo sigue comiendo hasta que esa planta desaparece. Entonces lo que va quedando es una pradera cada vez más pobre. Hoy día lo que se hace con el pastoreo racional es dividir el campo, y entonces se concentra y no se vuelve hasta que el dueño del campo considera que la planta ha renacido totalmente y puede ser comida de nuevo. Y eso puede llevar 1 mes, 2 meses, lo que fuere. ¿Comprendes? Qué interesantísimo. Han logrado restablecer los potreros y los campos de ovinos donde pueden volver a poner entonces animales, y bueno, y entonces la provincia considera, bueno, que puede volver a haber población. El problema de la Argentina es que se ha despoblado el territorio. Así es. Pero el sobrepastoreo de la Patagonia también se da en la provincia de Corrientes. Yo me acuerdo que el gringo Douglas Tonkin, el principal problema que tenía, que lo combatía la oligarquía correntina, mercedina sobre todo, pero era porque él los inculpaba del sobrepastoreo, porque metían más vacunos de los que el campo soportaba, y después lo que hacían era quemar todo, porque de esa manera se abonaba el suelo. Claro, se quemaba todo si se abonaba el suelo un poco, pero también quemaban vivo a los osos hormigueros, bueno, a todos los bichos que había, la fauna, la quemaban viva. Entonces, esta es una de las principales razones por las cuales mucha gente de Corrientes estaba en contra del gringo, ¿no? Porque el gringo era muy duro con respecto al sobrepastoreo. No era solamente la defensa de los esteros de Liberá, el que ahora ya son parque nacional porque la viuda de él los ha cedido, sí, sino que había un planteo que a veces es duro de llevar al productor, ¿viste? El productor también
hay que saber llevarlo, saber hablar. Por eso a mí me parece notable que la conducción de APRESID haya reconocido sus errores, que el sojero no solamente plantó soja, sino que plantó soja sin los recaudos mínimos que le reclamaban empresas como Monsanto, que era, por ejemplo, hacer un pequeño cultivo de otra cosa para poder posibilitar insectos depredadores, ¿comprendes? Entonces, claro, no, se hizo soja tras hoja tras hoja, claro, el suelo se empobreció totalmente, pero no hubo una presencia del Estado, nunca hubo una presencia del Estado para decirle, señor, usted tendría que haber una ley de suelos que le diga al productor, mire, señor, usted o cambia o nosotros vamos a tener que intervenir su campo, no desde el punto de vista estatal, desde la perspectiva de su nieto, claro, en defensa de su nieto, al cual usted va a dejar sin tierras, nosotros vamos a tener que administrar su campo, a menos que usted cambie, ¿comprende? Pero el Estado tendría que estar presente. En Europa el Estado te indica hasta qué árbol podés cortar. Yo he visto en Suiza, vienen los inspectores del Ministerio de Asuntos Agrarios y te marcan los árboles que podés cortar. No podés pero en tu campo no podés cortar un árbol si no tenés un permiso. Claro. O sea, que hay alguien que piensa en función de la colectividad. Esto en la Argentina no lo tenemos. Entonces, llegamos a querer solucionar el hambre, y el hambre es la consecuencia de montones de prácticas, ¿viste? De montones de prácticas lamentables que hemos sufrido en los últimos años, y que incluso, acordate, en el 2001-2002, después de la explosión, sí, me acuerdo que estaba Duhalde de presidente, y la izquierda de la calle, ¿qué propone? No propone volver a la tierra, propone planes. Claro. Y planes sociales. Duhalde se da cuenta que es la gran solución para sacar a la gente de la calle que estaban reclamando, y planes, y se acabó. Bueno, y la verdad que lo inventó la izquierda, no lo inventó la derecha. Y el tema de la soja, lo mismo, no fue la izquierda, era toda la gente que volvía del exilio, que volvían del exilio y que venían ya docenados con la cabeza lavada a favor de una modernidad tardía, con agrotóxicos, con siembra directa, o sea, desechar los antiguos arados que daban vuelta a la tierra. En cierta medida todo eso estaba bien, pero ellos llevaban la intención política de terminar con la oligarquía vacuna. Bueno, está bien. Crearon la oligarquía sojera. Claro, lo que pasa es que produjeron una oligarquía 1000 veces más terrible. Más terrible. Bueno, Jorge, el tiempo se nos ha ido. Sí. Ha sido un gusto, y bueno, lo que te quiero preguntar, ¿cómo andás vos de salud, para decirlo en términos generales? Mira, estoy en un postoperatorio, mañana se cumple una semana que me operaron, pero es temprano para decir, me operaron de cataratas, pero bueno, es temprano para decir si estoy mejor o peor, no sé, porque esto requiere varias semanas de mejora. Sí. Pero bueno, tengo confianza. Bueno, nosotros te transmitimos nuestro optimismo, esperemos que mejores y esperemos que estés en condiciones de venirte un día acá al programa y te quedas las 2 horas. Esperemos que haya cosas dignas de verse, ¿no? Como me dijo una vez, le dije a uno, estoy prácticamente ciego, y me dijo el compañero, me dijo, lo que hay que ver. Bueno, espero que podamos, que valga la pena ver, ¿no? De nuevo en este país. Le mando un abrazo. Muchísimas gracias, Jorge. Chao. Hasta pronto. Chao. Bueno, hemos hablado con Jorge Rulli, reflexiones sumamente inteligentes, y una mirada más profunda, más compleja, más integral, de una problemática que a veces la simplificamos al extremo. Con una tarjeta. Con una tarjeta, ¿no? Y pensar que con una tarjeta vas a resolver los problemas de la existencia humana es una simplificación tan extrema, que es una idea que solo puede surgir en medio del cemento. Sí.